días, bienvenidos a todos ustedes a Monitor Económico aquí en el canal 5 Días. Estamos una vez más listos, prestos para poder estar compartiendo con ustedes toda la información del ámbito local e internacional del mundo de la economía, como siempre lo hacemos. Estamos como siempre transmitiendo en vivo y en directo desde el Working, ubicado en el Paseo de la Galería, un lugar donde podés hacer que ir a trabajar sea realmente toda una experiencia, porque el Working te invita a que conozcas la experiencia del Coworking Café, siguiendo obviamente como siempre todas las medidas sanitarias. Estamos de 8 de la mañana hasta las 19:30 horas en el acceso principal del Paseo La Galería, de las terrazas del Paseo de la Galería. Para reservar tu lugar puedes hacerlo a través de del número de teléfono, el WhatsApp 0985-188-188. Este es un coworking café para conectar, crear y colaborar con un entorno con tecnología nunca antes vista en Paraguay. También te damos el impulso que necesitas para seguir avanzando, porque en Tigo Business te ofrecemos los servicios que tu empresa necesita para convertirse en una gran empresa: conectividad SD-WAN, escritorios virtuales, ciberseguridad y mucho más. Para enterarte sobre estos beneficios, ingresá a www.business.tigo.com.py y conoce todos los detalles. Tigo Business es una solución para cada negocio. El día de hoy queremos hablar sobre inversiones en el ámbito financiero, dónde poner nuestro dinero si es que tenemos algún capital. Vamos a mirar un poco la pregunta que estamos haciendo hoy en redes sociales. Sondeo 5 Días TV, ¿tienes un capital que deseas invertir? ¿En qué tipo de negocio lo haces? ¿En un CDA de un banco, en una bolsa, en la bolsa de valores, en el sector inmobiliario o en ahorro en cooperativa? Es la pregunta que estamos haciendo, son 4 opciones. La gente puede ir votando, dejándonos sus comentarios también, y al final del programa, obviamente, como siempre, vamos a estar compartiendo los resultados. Vamos ahora a hacer un repaso rápido de los principales indicadores del día. Y siempre arrancamos mirando un poco cómo está la cotización de monedas extranjeras presentes en nuestro país. Vamos a mirar en la placa que nos permite ver cómo está, por ejemplo, como siempre, el dólar. Arrancamos con ello. 6.650 está en la compra, 6.730 en la venta. Un dólar que se ha mantenido bastante estable ya desde el mes pasado, y este mes también no hay muchas fluctuaciones, y eso también trae un poco de tranquilidad a los inversores. Y sobre todo al sector importador, que es el que más está siempre pendiente un poco del impacto que podría tener el efecto cambiario. También vemos que el real se mantiene estable a 1.230 en la compra, 1.310 en la venta, peso argentino 35 en la compra, 45 en la venta, y el euro, que sí se mantiene alto ya desde hace un par de meses. Estamos a 7.800 guaraníes a la compra, 8.350 en su precio de venta. En los mercados internacionales, como hablan las materias primas, el precio de las materias primas, podemos mirar que la soja ha abierto con una tendencia al alza, ganando 8.3 dólares, está a 509 dólares el precio por tonelada. El trigo está a 225 dólares precio por tonelada, perdiendo 1,6, abrió a la baja el día de hoy. El arroz está a 12,9, abrió levemente al alza el día de hoy. Y también el maíz está a 256 dólares por tonelada, abriendo con un número negativo de menos 1,3. En el caso del petróleo WTI, vemos el precio del barril, está a 73,81, perdiendo 2,5 dólares en la apertura del día de hoy. Entonces, de esta manera se están comportando los precios internacionales de los principales commodities que importan al Paraguay. Podemos mirar, por último, para hacer nuestra revisión habitual que hacemos sobre los indicadores económicos, ver cómo se estuvo negociando en el mes de junio todo lo que tiene que ver con títulos de bonos, tanto en el mercado primario como secundario. En el primer lugar, la casa de bolsa que estuvo más activa en el mes de junio fue Cadien, que tuvo un 22,46% del total de participación de los bonos comercializados en el mes de junio. En segundo lugar aparece Basa, que tuvo una participación de 2,41%, básicamente casi igual que en el volumen de operaciones, en una pequeña diferencia. En tercer lugar apareció Avalon, que tuvo una participación del 13,82%. Luego le sigue la bolsa de valores, la BB Pasa, con 12,89%, Puente con 11,47%, Itaú Invest tuvo 7,12%, Investor 5,18%, Regional 2,82%, Valores 1,59%, y ya con una participación de 0%, mínima básicamente, Capital Market y FAIS. En total fueron 1.949.165 millones de guaraníes lo negociado en bonos, los distintos tipos de bonos que estuvieron siendo comercializados tanto en el mercado primario como en el secundario. En el caso de Cadien, fíjense ustedes, hubo una participación muy interesante
de compra o de comercialización de bonos en el mercado primario, porque obviamente ellos estuvieron también con algunas emisiones en el en el mes de junio, y 120.000 millones fueron negociados en el caso de Cadienne en el mercado secundario. Obviamente más de la mitad fue lo negociado a través de sus emisiones. Lo mismo pasó con Basa, que tuvo una fuerte participación en el mercado primario. En el caso de Avalon fue al revés, casi todo lo negociado fue en el mercado secundario, y en la bolsa de valores obviamente el total de lo negociado fue en el mercado primario. En Puente está como un poco más dividido, hay un 40-60, 40 del sector del mercado primario y 60 del mercado secundario. En el caso de Itaú Invest es un poco a la inversa, un 70-30, la mayor parte fue en el mercado primario y luego el resto en el mercado secundario. Y así vamos completando un poco: lo que es azul es mercado primario, lo gris mercado secundario, en el total negociado en el mes de junio, según el informe de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción. Hasta aquí entonces hacemos un rápido repaso de los principales indicadores económicos de la jornada. Una breve pausa ahora hacemos, y a la vuelta ya entramos en nuestro tema de análisis. Casa con fibra óptica personal, mucha velocidad que alcanza para todos. Estudiantes virtuales, home officers, gamers, streamers, youtubers, maratonistas de cine y niños, muchos niños. Una sola conexión, fibra óptica para pesos pesados. ¿Estás preparado? Personal, la fibra óptica más rápida del país. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. A ver, vos que estás escuchando, decime, la primera marca de gaseosas que te viene a la mente. Ahora, sin pensar, decí una marca de mayonesa. Decí en voz alta el nombre de un shopping, ya. ¡Felicidades! Acabas de descubrir 3 marcas Top of Mind. Conoce a las demás el 14 de julio en los premios Top of Mind 2021 en Rakiura Resort. Top of Mind 2021. 10 años premiando a las marcas que construyen su propia cima. Presentado por Revista Plus y 5 días. Official Media Partner, Grupo Venus Comunicaciones. Muy bien, vamos ahora al análisis del día. Hoy queremos hablar sobre los ratios o los niveles de solidez del sistema financiero. Los actualizados del Banco Central nos muestran lo siguiente: indicadores de solidez del sistema financiero del sistema bancario del Paraguay a mayo del 2021. Vemos que la liquidez se mantiene bastante alta, 42%, según los datos del Banco Central. El nivel de morosidad está relativamente controlado, si bien ha tenido, fíjense ustedes, un pequeño ascenso en los últimos meses. Acá vemos un poco el histórico de noviembre a diciembre. Habíamos bajado a niveles mínimos históricos y subimos
un poquito, ¿verdad? Estamos ahora a 2,95, o sea, menos de un 3% del promedio ponderado de toda la cartera del crédito. Entonces, hubieron algunos pequeños repuntes de algunos decimales, pero que no es muy significativo todavía. Vamos a mirar un poco cómo está la rentabilidad. La rentabilidad sí también hubo un descenso muy pronunciado como efecto de la pandemia, pero fíjense ustedes, en estos últimos meses se ha visto un leve repunte en el nivel de la rentabilidad de los bancos, que llegaron más o menos a un 12% de rentabilidad. Ahora subieron un punto, casi un punto y medio, donde está 13,68 el nivel de rentabilidad del sistema bancario. En la solvencia sí está bastante interesante, bastante bien, incluso números altos. Estamos viendo 22% es el nivel de solvencia. Si bien hubo un pequeño descenso, fueron de algunos decimales en los últimos meses, está relativamente estable y alto y solvente el sistema financiero paraguayo. Podemos ver también cómo está la rentabilidad sobre el patrimonio. Vemos la siguiente placa que nos muestra la rentabilidad de las entidades financieras, el ROE, la utilidad antes de impuestos sobre el patrimonio. Fíjense ustedes, recuerdo que hace un mes más o menos les contaba de que el nivel de rentabilidad de las financieras por primera vez en más o menos 15 años había superado a la rentabilidad de los bancos. Bueno, esa situación se igualó. Ahora ambos, tanto bancos como financieras, están mostrando una rentabilidad de 13,7%. De alguna manera mejoraron un poquito los bancos y volvieron a igualar a las financieras, que en ambos casos están mostrando una rentabilidad similar. Por último, podemos mirar la morosidad por sector. Acá vamos a ver un poco cómo están las carteras vencidas en cada uno de los segmentos. Vemos cultivos agrícolas, tiene una mora de 2,82%, ¿verdad? Cría de animales, o sea, fondeo para productores que se dedican a la cría de animales, tiene un nivel de morosidad bastante bajo, 1,77%. Industrias manufactureras 1,75, construcción 1,39, comercio al por mayor 2,48, comercio al por menor, obviamente hay mayor nivel de riesgo porque son empresas más pequeñas, 4,58 es la mora en la cartera de ese sector. El sector de los servicios tiene un nivel bajo también, 1,42. Consumo, que por su naturaleza son los créditos personales, ¿verdad? También implica un mayor nivel de riesgo, y por ello es que también se evidencia una mayor mora, 5,69 es la mora promedio en el sistema bancario. Luego nos falta vivienda, 3,27, agrobusiness, 3,39, y los niveles más inferiores de mora vemos en venta, mantenimiento y reparación de vehículos, que tienen apenas 0,88% de morosidad, y servicios personales 3,29. Otros sectores económicos engloban más o menos una morosidad del 2,56, y el global, como ya les dije, 2,95% es la mora total del sector financiero bancario paraguayo. Hasta aquí el leve análisis, un pequeño análisis un poco de cómo está la situación financiera de los bancos, los principales ratios. Ahora nos vamos a una breve pausa. A la vuelta ya estamos con la entrevista del día. Casa con fibra óptica personal, mucha velocidad que alcanza para todos. Estudiantes virtuales, home officers, gamers, streamers, youtubers, maratonistas de cine y niños, muchos niños. Una sola conexión, fibra óptica para pesos pesados. ¿Estás preparado? Personal, la fibra óptica más rápida del país.
Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, Estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. cada vez que elegís una marca. Le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. A ver vos que estás escuchando, decime la primera marca de gaseosas que te viene a la mente. Ahora, sin pensar, decí una marca de mayonesa. Decí en voz alta el nombre de un shopping, ya. ¡Felicidades! Acabas de descubrir 3 marcas Top of Mind. Conoce a las demás el 14 de julio en los premios Top of Mind 2021 en Rakiura Resort. Top of Mind 2021. 10 años premiando a las marcas que construyen su propia cima. Presentado por Revista Plus y 5 días. Official Media Partner, Grupo Venus Comunicaciones. En Electroban Saeca nos reinventamos desde hace 13 años para seguir brindando soluciones a todos nuestros clientes. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Seguimos en Monitor Económico por el canal 5 días y es momento de hablar con agentes del sector económico y en esta oportunidad queremos hablar sobre un tema que viene mostrando mucho dinamismo en el mercado bursátil que tiene que ver con los fondos mutuos. Y para hablar sobre ello ya está con nosotros Jan González, él es gerente de finanzas corporativas de Regional Casa de Bolsa, a quien saludamos. ¿Cómo te va, Jan? Muy buenos días. Buenos días, Samu, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por recibirnos. Un gusto poder hablar contigo, Jan. Justamente nosotros aquí en Monitor Económico tenemos un espacio dedicado también diariamente a ver cómo está el mercado de valores. Recién estábamos viendo un poco los números de todas las casas de bolsa, incluido también la de Regional, obviamente. Y un instrumento que ha entrado a nuestro mercado hace unos pocos años han sido los fondos mutuos. Quería que le cuentes un poco a la audiencia. Muchos de nuestros seguidores también en el programa son inversores que están siempre interesados un poco para conocer nuevos productos y así diversificar su portafolio de negocios. Comenta un poco cómo surge esto de los fondos mutuos, cómo funciona y así, y cómo se ha vuelto también en los últimos años una interesante oportunidad de negocios. Buenísimo. Bien, los fondos mutuos ya es un instrumento bastante conocido, ¿verdad? Y hoy día está teniendo su auge en nuestro país, en nuestro mercado, ya hace un par de años. Hoy día nuestro mercado cuenta con 5 administradoras de fondos y 12 fondos mutuos en total, que hay bastante competencia y hay mucha variedad en términos de los servicios que ofrece cada uno de los fondos. Explicando rápidamente en qué consiste un fondo mutuo. Son administrados por administradoras de fondos patrimoniales de inversión, que son básicamente sociedades especializadas en captar y administrar los recursos de personas físicas y jurídicas, ¿verdad? Para invertir por su cuenta y riesgo. Nuestro mercado está regulado por, en primer lugar, la Ley 5452/15 y también por la Resolución 6 de la Comisión Nacional de Valores, que digamos son las reglamentaciones que dan el marco legal a lo que son los fondos mutuos. Para entender un poquito cómo funcionan, ¿verdad? Algunas definiciones que les quiero mencionar. Tenemos la cuota parte, cuando un inversionista, que en términos de fondos los llamamos cuota partistas, invierte en lo que se conoce como cuota parte, ¿sí? El hecho de suscribir, de depositar el dinero en un fondo se llama suscribir, ¿verdad? Para el retiro de los fondos los llamamos rescates. También los fondos mutuos hablan de una tasa objetivo, en el sentido de que lo que hacen los fondos es tomar los recursos de sus cuotapartistas y colocarlos en distintos instrumentos que tienen distintas rentabilidades, distintos vencimientos, etc. Entonces no puede rendir una tasa fija, a diferencia de otros instrumentos tradicionales. Pero manejan lo que se conoce como una tasa objetivo. Entonces, el objetivo del fondo es justamente rendir, administrar los bienes, los recursos de sus cuotapartistas para rendir en torno a esa tasa objetivo. Finalmente, un par de calificaciones interesantes para manejar son, por un lado, las calificaciones de riesgo,
que son básicamente las notas que otorgan las calificadoras a las distintas emisiones en las cuales invierte el fondo. Y por otro lado, el reglamento interno del fondo. Este es un documento público que está fiscalizado, controlado por la CNB. Cualquiera puede descargarlo de las web de las páginas de las administradoras de fondos, en donde se establecen básicamente las condiciones de ese fondo. Ahí está una consulta, como para que la gente que quiera comenzar a explorar en este tipo de instrumento lo vaya entendiendo. Cuando nosotros invertimos en un bono corporativo, financiero, bono del tesoro, casi siempre, o sea, tenemos siempre una tasa fija cuando invertimos en renta fija ya determinada y unos plazos de pago. En el caso de los fondos mutuos podemos tener como una base, pero eso puede ser incluso superior en el retorno que recibamos de acuerdo a la rentabilidad que vaya consiguiendo ese fondo, Jan, para entender cómo funciona. Comparando, por ejemplo, con un instrumento con el que la mayoría está familiarizado, que es un certificado de depósito de ahorro, el cual tiene su fecha de pago de intereses, ¿verdad? Y tiene una tasa compactada ya de antemano. Entonces el inversionista sabe de antemano cuánto va a cobrar y cuándo va a cobrar. Por eso se los conoce justamente como instrumento de renta fija, ¿verdad? Los fondos, a diferencia de esto, no es un instrumento, sino que es la administración de distintos tipos de instrumentos de vuelta, con distintos vencimientos, distintos capitales y distintas tasas, ¿verdad? Entonces, no puede el fondo decirte, yo te voy a pagar exactamente 4% por decirte, porque estaría mintiendo, ¿verdad? Tiene que administrar un montón de instrumentos que rinden en torno a esa tasa. Ahora, justamente la habilidad del portfolio manager radica en el hecho de poder manejar esos recursos y hacer que rinda en torno a la tasa objetivo que está declarada en las condiciones del fondo. Ahora, en cuanto a los plazos, porque estamos también, como somos un mercado nuevo relativamente, en volumen sobre todo, los plazos también son así como en los casos de los otros instrumentos, son trimestrales, semestrales, anuales. ¿Cómo se manejan los plazos de cobro en el caso de los fondos mutuos? Buenísima pregunta. Los plazos son totalmente distintos en el sentido de que los fondos mutuos generan una rentabilidad diaria sobre el patrimonio administrado. ¿Sí? No es que yo espero una fecha de cobro y ahí recién puedo retirar los intereses, ¿verdad? Los intereses se van generando en forma diaria a través de la administración del fondo y esto se refleja en la variación, el aumento del valor de la cuota parte justamente, ¿verdad? Entonces ese es un aspecto a tener en cuenta. Básicamente un fondo mutuo es un instrumento de cuasi liquidez, en el sentido de que si bien no es una caja de ahorro a la vista, pero sí los plazos de rescate son bastante cortos. La ley, por ejemplo, establece que hasta 5 días el fondo tiene de tiempo en el momento en el que un cuotapartista le pida el retiro, ya sea total o parcial de sus recursos, ¿verdad? De su cuota parte. En general, los fondos están pagando a las 48 horas. Entonces, si yo, por ejemplo, esto ya entrando un poquito en términos de rentabilidad, si yo comparo un poquito los rendimientos de las cuentas de ahorro a la vista en nuestro mercado, que según el último informe de indicadores financieros del BCP, están rindiendo menos de 1%, ahora en dólares están 0,50 y en guaraní está 0,70 y algo. Y yo comparo con los rendimientos en general de los fondos mutuos y los fondos mutuos en general me rinden 4, 3,90, 4,1 en guaraníes y alrededor del 2% en dólares. Entonces, claramente, y si sumas a eso otra vez el hecho de que tenemos un 1,5% de inflación acumulada a junio, si yo dejo mi dinero en una caja de ahorro a la vista y estoy perdiendo claramente contra la inflación, ¿verdad? Entonces, la alternativa, ¿cuál es? La de los fondos mutuos, que de vuelta por una cuestión de la composición misma, de acuerdo a la cual la reglamentación no le permite luego a los fondos colocarse en instrumentos que tengan una calificación de riesgo inferior a la triple B. Entonces, por un lado, los fondos mutuos son bastante seguros, ¿verdad? Porque invierten en instrumentos de alta calidad crediticia. Y por otro lado, la liquidez es lo que le hace bastante atractivo, ¿verdad? Como una alternativa a la colocación de digamos, recursos a muy corto plazo. Yo creo que ya acabas de dar un dato que me parece sumamente relevante, sobre todo para aquellos que están queriendo comenzar a explorar. Eso de que estos fondos mutuos tienen como una limitación en el caso de poner el dinero o diversificar la inversión en títulos o en instrumentos que tienen alta calificación, ¿verdad? Con lo cual no es muy beneficioso el hecho, en vez de tener mi ahorro o un capital en un ahorro a la vista, que como bien dijiste, yo recordaba era 0,70, dijiste, yo creo que está 0,70, casi 0,8, ¿verdad? Es un ahorro a la vista.
me es mucho más rentable que me esté retornando un 4% y funciona casi igual que un ahorro a la vista. Lo puedo sacar en 48 horas, una parte o la totalidad del dinero que yo había invertido. Entonces es prácticamente como tener un dinero disponible siempre con una mejor tasa de retorno. ¿Y qué tipo de uso yo les puedo dar? Puedo usar los fondos como una herramienta de ahorro en lugar de dejar que se acumule en una cuenta a la vista que de vuelta no me rinde ni siquiera inflación. Acá justamente tengo los datos, ¿verdad? En mayo fueron 0,48 las tasas a la vista en guaraníes y 0,12 en dólares. Imagínate, comparar 0,48 contra 4 en fondos en guaraníes y 0,12 en dólares versus 2 en fondos, ¿verdad? Entonces se hacen mucho más atractivos los fondos por una cuestión de rentabilidad, ¿verdad? Claro. Claro, ahí ni siquiera compensás, o sea, si vos te vas al ahorro a la vista, ni siquiera compensás bien lo que dijiste, el nivel de inflación anual, ¿verdad? Que creo que estábamos ahora en 3,7 más o menos el interanual, así que es una opción interesante. Y en ese sentido, ¿cómo ha venido creciendo en cantidad de inversores que están entrando a los fondos mutuos? ¿Han visto que hay gente que ha entendido cómo funciona y está comenzando a diversificar parte de sus inversiones llevando a fondos mutuos o ingresando por primera vez en este tipo de instrumentos? Básicamente tenés dos tipos de uso, ¿verdad? El uso del inversionista más retail, ¿verdad? Que lo utiliza, como te comentaba, como una herramienta de ahorro para ir acumulando y tener un rendimiento un poquito superior a las cajas de ahorro a la vista. El otro uso muy importante que le da en realidad más volumen es por parte de los inversionistas corporativos, ¿verdad? Instituciones tanto públicas como privadas que lo usan como una forma de darle rentabilidad a su excedente de caja de corto plazo. Porque de vuelta, mirando nuevamente las tasas, inclusive las tasas de CDA hasta 180 días son menores a los rendimientos de fondo. Comparando eso, rentabilidad y liquidez entre instrumentos tradicionales como cajas de ahorro y CDA hasta 180 días y te diría inclusive hasta un año, los fondos claramente tienen la ventaja en términos de liquidez y de rentabilidad. Entonces esos son los dos usos que venimos viendo. Y si bien hay mucha atomización en términos de inversionistas retail, también vemos que las empresas lo vienen utilizando como una forma de rentabilizar su excedente de caja de corto plazo, porque de hecho no hay otra herramienta. Las medidas de dar liquidez que el BCP implementó a partir de la pandemia hicieron que las tasas se deprimieran bastante. Hoy estamos en niveles récord prácticamente de tasas bajas y tener excedentes de liquidez en este momento es complicado, ¿verdad? Porque es difícil encontrar dónde hacerlo rendir. Entonces acá es donde surgen los fondos mutuos como una alternativa más que válida por seguridad, liquidez y rentabilidad. Sí, hay que tener en cuenta también que, por lo menos las proyecciones que hay por parte del Banco Central, esta tasa de política monetaria tan baja que tenemos ahora, creo que era 0,75 la que tenemos actualmente, probablemente se va a mantener en torno a eso o a 1, es lo que se está especulando que podrían llegar a subir. O sea, van a seguir bajas, con lo cual tenemos por lo menos, por lo menos hasta fin de año, tasas muy bajas que van a hacer que también las tasas que ofrezcan los bancos no varíe demasiado. Así que obviamente aquellos que quieran tener un mejor retorno, este es un instrumento útil como para poder tener liquidez y también un mejor ingreso a través de este tipo de instrumento financiero, Jan. Nosotros creemos lo que vos estás comentando, ¿verdad? Que la tasa de política monetaria probablemente se va a mantener hasta fin de año. Sí. Y recién ahí, ¿verdad? Depende mucho de cómo avance el tema de las vacunaciones también, ¿verdad? Porque mucho de la reactivación económica va atado con este factor actualmente. Entonces, creemos que para fines de año aproximadamente probablemente se va a tocar la tasa de política monetaria máximo 25 basis, ¿verdad? No creo que vaya más allá porque tampoco van a hacer una subida de shock para volver a los niveles que creemos que son los normales, ¿verdad? Entonces, eso va a hacer que este año siga siendo un año de coyuntura de tasas en el nivel que estamos viendo, bastante bajas, lo cual por un lado, para quienes toman crédito es interesante, ¿verdad? Pues nosotros manejamos la otra pata del negocio también en el sentido de que las emisiones de empresas que están registradas en bolsa son favorables ahora porque pueden tomar niveles de tasa que son sumamente competitivos y que no se van a ver en los próximos 2 años. Pero por otro lado hace que aquellos agentes que tienen recursos que colocar y bueno, la encuentren mucho más dura porque las tasas que encuentran hoy día no son las que tenían vigentes hace 2 o 3 años. Ese es un problema que tienen muchos agentes económicos en el sentido de que los instrumentos que les están venciendo ahora, que les vencieron del año pasado, este año, CDAs que estaban colocados a tasas de 2, 3, 4, 5 años atrás,
y encuentran que las tasas no son esas hoy día, ¿verdad? Y encontrar un instrumento que le rinda por lo menos cerca es bastante complicado. Totalmente, ¿no? Y además, un poco, si miramos el horizonte de lo que podría llegar a pasar con los ajustes que eventualmente haga el Banco Central, tampoco nos habla de un cambio muy drástico, así como lo que tuvimos en el último año. O sea, el Banco Central también se ha mantenido bastante conservador a la hora de hacer ajustes. Si es que lo hace, estaría en torno, así como dijiste, a 25 puntos básicos. Y no sabemos después, el año que viene, en qué momento podría volver a ajustar. Así que tampoco va a cambiar demasiado la realidad, por lo menos de aquí a un año más o menos. No va a haber un cambio de panorama en las tasas que están ofreciendo los bancos. Con lo cual, este instrumento, por lo menos para proyectarse y hacer y mirar un poco para adelante los próximos 12 meses, es un instrumento bastante válido, Jan. De vuelta, es una cuestión de esperar, ver cuál es la dirección que toma la economía en los próximos 12 meses. No va a ser demasiado brusco el cambio, esperamos que esto vaya mejorando, ¿verdad? Gradualmente, no va a ser de shock tampoco, y ver qué tipo de panorama nos aguarda el año que viene. Así es. Mira, estamos haciendo una consulta en redes sociales. Les te comparto un poco los resultados de la gente que está participando mientras ve esta entrevista, Jan. Le estamos preguntando, ¿tenés un capital que deseas invertir? ¿En qué tipo de negocios lo haces, verdad? Y CDA Bancos nos dice el 21%, 23% nos dice Bolsa de Valores, sector inmobiliario dice el 40% y ahorro en cooperativas 14%. A mí lo que me llama la atención de este resultado es que la Bolsa de Valores supera, por lo menos en el comentario de la gente, supera en porcentaje a los que están optando por la opción de bancos, con lo cual, de alguna forma, la gente está entendiendo que la bolsa es una salida un poco mejor, o por lo menos una alternativa para invertir por sobre los instrumentos tradicionales a los que estuvimos acostumbrados siempre, ¿verdad? Que nos ofrecían el sistema bancario. Lo que venimos comentando, ¿verdad? Los niveles de tasa de los bancos y financieras están en niveles muy, muy deprimidos, lo cual hace que el inversionista esté buscando algún instrumento que le genere mejor rentabilidad, ¿verdad? Y la bolsa se constituye en una opción muy interesante. Sabemos, ¿verdad?, que tenemos un ente regulador y sabemos que cualquier empresa que quiera emitir instrumentos en la bolsa tiene que pasar ciertos filtros, tanto de la CNB como de la bolsa. Hay una calificación de riesgo que es la que indica, ¿verdad?, cuál es el nivel al cual se expone el inversionista. Y está tomando forma, ¿verdad? Si miramos los volúmenes negociados de los últimos 2 años, podemos ver que hay un crecimiento importante. En el 2019 se rompió por primera vez los 1.000 millones negociados. En el 2020, a pesar de la pandemia, casi se duplicó. Ahora en junio cerramos más del 56% contra junio del año anterior. Creemos que este año por lo menos vamos a llegar a los 2.000 millones de vuelta. Y eso habla que claramente la gente está viendo a la bolsa de valores como una opción interesante, alternativa a los instrumentos tradicionales de nuestro sistema financiero. Así mismo, justo ahí te iba a preguntar un poco, saliendo de los fondos mutuos para hablar algo más macro, vimos que el resultado primer semestre era más o menos 1.300 millones de dólares, con lo cual nos muestra una evolución sumamente positiva en el volumen ya ahora de negocios que está moviendo la bolsa de valores. Hay algunos agentes del mercado que nos han dicho que estiman que este año podríamos estar entre 2.300, incluso 2.500, los más optimistas, al cierre del 2021. ¿Crees que podríamos llegar a esos valores, Jan? Es probable. En el primer semestre se emitieron 250 millones en el mercado primario, totalizando todas las emisiones. Están entrando nuevas emisoras, lo cual le va a dar necesariamente un mayor volumen, ¿verdad? Porque no solamente por el lado de la emisión, sino que también el mercado secundario que va generando esas nuevas emisiones hace que el volumen vaya ganando en cantidad, ¿verdad? Entonces sí, veo bastante factible que el volumen a cerrar en el diciembre de este año esté entre los 2.200, 2.500 millones de dólares inclusive, sin ningún problema. Sí mismo. Ahora, Regional, como casa de bolsa, o sea, como banco, es una entidad que ya está con presencia en el mercado hace décadas. Ahora, como casa de bolsa es relativamente nueva. ¿Cómo están tomando este desafío de impulsar una casa de bolsa? Vemos que sus niveles de participación están creciendo consecutivamente, están haciendo emisiones, están teniendo mucha actividad también por el lado del mercado secundario, los inversores que apuestan a tener como intermediaria a Regional. ¿Cómo están creciendo en ese sentido y tienen proyecciones para este segundo semestre de estar gestionando más emisiones en el mercado primario, Jan?
Gracias por preguntar, ¿verdad? Desde regional vemos con muchísimo entusiasmo este ingreso del banco a través de sus dos filiales, ¿verdad? Tanto la Casa de Bolsa como la administradora. Eh, Era intención justamente ofrecer tanto a clientes como captar nuevos clientes a través de la oferta de nuevos productos financieros más allá de los tradicionales, ¿verdad? Nosotros venimos trabajando, tenemos un excelente equipo humano acá, tanto en la mesa de dinero, la administradora de fondos, nuestra portfolio manager, de finanzas corporativas, todo el equipo, ¿verdad? La OFIS, todos apuntan a los proyectos que tenemos para el segundo semestre del año. De hecho, en el primer semestre hicimos una primera emisión en primario, ¿verdad? Una nueva emisora justamente colocó 40.000 millones de guaraníes a una tasa del 9, que me parece súper buena para ese momento, ¿verdad? Inclusive si tenemos que salir ahora, probablemente vamos a salir a tasas inferiores. Para el segundo semestre tenemos también proyectos, emisoras nuevas justamente que las venimos trabajando, probablemente emisión en dólares, que es otro problema del mercado, ¿verdad? Y también que viene vinculado un poquito con los fondos, porque un cuello de botella para que los fondos sigan creciendo es que hoy día títulos en dólares son bastante escasos en el mercado. Entonces, por ahí venimos también nosotros apuntando a sacar una emisión probablemente en septiembre de este año y seguir contribuyendo justamente con el crecimiento del mercado de capitales y del mercado de fondos. Entonces, ¿tienen prevista, por lo menos en este segundo semestre, en carpeta me dijiste 1 o 2 emisiones? Una emisora y probablemente el programa restante que tenemos todavía de la emisora que salió en marzo también lo estaríamos emitiendo en el probablemente último trimestre del año. Genial. Que generalmente las emisiones históricamente en la bolsa se concentran todas en el último trimestre. Claro. Y parece que todo el mundo quiere emitir en esa época y es un lindo momento de vivir en el mercado. Así mismo. El lapso entre septiembre y diciembre, hay mucho movimiento. Así mismo, así mismo. Una cosa que a mí siempre me llamó la atención, porque hace años vengo siguiendo un poco los informes de Banco Central y antes recuerdo, miraba y se hacía esa comparación en el informe de indicadores financieros de que la bolsa de valores, el mercado de valores representaba más o menos 4 o 5% del total de la cartera de crédito. Hoy día representa aproximadamente el 15%. Hay una evolución muy positiva que se está viendo, por lo menos en los últimos 6 años, ¿verdad?, en el mercado de capitales de Paraguay. Y eso es un poco también con la llegada de nuevos actores como ustedes, que están no solamente dándole más dinamismo, sino están ayudando también a que más empresas se animan a explorar dentro de la bolsa, a que más inversores, en algunos corporativos, otros incluso pequeños inversores también, comiencen a ver como un instrumento sumamente válido y sumamente interesante también a la bolsa de valores, no solamente para tener retorno, incluso para tener rentabilidad. Por eso las operaciones de reporto también están teniendo tanto dinamismo hace 1 año y medio ya. En realidad, en 2009 empezaron a despegar las operaciones de reporto, ¿verdad? Antes era un producto que si vos mirabas la composición de las operaciones dentro del volumen de la bolsa y era máximo el 1%, ¿verdad? Hoy día hablamos de que las operaciones de repo son una parte demasiado importante de lo que es la torta del volumen negociado. Por otro lado, sí, parte de nuestro trabajo es justamente mostrar a las empresas cuáles son las ventajas que obtienen a través de la emisión en la bolsa, ¿verdad? Por citar alguna nada más, el hecho de que si vos tomás financiamiento bancario tenés que pagar IVA sobre intereses. En la bolsa no es así, vos pagás los intereses y no tenés esa carga tributaria. Que bueno, vos puedes decir, ok, yo puedo compensar igual mi IVA, ¿verdad? Pero sigue siendo una erogación, ¿verdad? Y sigue teniendo un impacto en el flujo de caja. Entonces, por ejemplo, es una de las ventajas que nosotros mostramos a los clientes que queremos hacer los emisores. Por otro lado, la posibilidad de adaptar el flujo de pago a las necesidades de caja de la empresa, donde yo puedo diseñar qué tipo de intereses voy a pagar, ¿verdad? En el sentido de quiero pagar intereses mensuales o trimestrales o semestrales o anuales inclusive, siempre acomodando a las necesidades de caja de la empresa. Son ventajas que te da el mercado que nosotros tratamos de transmitir a las empresas que están buscando una alternativa de financiamiento al tradicional bancario y ven a la bolsa como una posible opción, ¿verdad? Hay mucho trabajo que hacer, hay convencimiento que hacer de repente. Algunas de las cosas que nos comentan las empresas es que sí, de repente yo no quiero mostrar mi balance, ¿verdad? Son algunos de los mitos que encontramos un poco. Pero de vuelta, nosotros le preguntamos a la empresa, si vos mirás el balance de tu competencia, ¿qué información realmente estratégica vos podés extraer de ese balance? Y no es mucha. El balance es información financiera más que nada, ¿verdad? Entonces ese es uno de los mitos que buscamos romper un poco, ¿verdad? En el balance yo no veo proceso, calidad de producto, el equipo humano, hay un montón de cosas que van más allá de simplemente la información financiera. Entonces ese es, digamos,
un tema a romper en nuestro mercado para atraer nuevas emisoras. Es un tema cultural también que tenemos que ir logrando desterrar, porque evidentemente cuando hay transparencia en todo lo que hacemos, se abren más oportunidades de negocio, y sobre todo en situaciones de crisis como la que estuvimos viviendo en este último año. La Bolsa de Valores fue un motor de financiación sumamente interesante que ayudó a tantas empresas también a tener capital operativo al hacer líquido un poco muchos de los instrumentos que tenían a la mano ya. Los bancos naturalmente con la pandemia, ¿verdad? Y con toda la incertidumbre económica metieron freno de mano a la colocación de crédito. Obviamente es su trabajo cuidar el dinero de sus depositantes. Justamente ese es el encanto que tiene el mercado de capitales, que el inversionista escoge directamente dónde va a colocar sus recursos. Entonces eso hizo posible que el financiamiento a través de la bolsa no haya sufrido mayor impacto el año pasado a pesar de la pandemia, ¿verdad? Muchas empresas consiguieron altos niveles de financiamiento pese a todo lo que pasaba en el sistema financiero, porque la bolsa continuó creciendo con las emisiones. Una última consulta tengo, porque me preguntan, aquí también la gente que está viendo, me dicen he escuchado que los fondos mutuos también permiten que hayan pequeños inversores, incluso aquellos que están iniciando a invertir en la bolsa. Si podrían explicar desde qué monto se pueden entrar también a invertir para los pequeños inversores, dicen. Y buenísima pregunta. Desde Regional Asset Management nosotros recibimos para los fondos mutuos inversiones en guaraníes desde 10 millones e inversiones en dólares desde $2.000. Una vez establecida esa primera inversión, sí, ya los siguientes aportes se pueden hacer por montos menores. Y hay que aclarar bien que no es como un ahorro programado, en el sentido de que el inversionista, el cuotapartista, no está obligado a hacer aportes con una periodicidad determinada. Yo la utilizo como una caja de ahorro, básicamente, ¿verdad? Voy depositando en la medida que yo tengo excedentes y quiero ir acumulando eso en mi fondo mutuo. Perfecto. Bueno, está respondido entonces ahí. Cualquiera que tenga más preguntas, seguramente puede también contactarlos a ustedes como para tener información más directa respecto a este tipo de inquietudes cuando hablamos de fondos mutuos, Jan, ¿verdad? Nosotros estamos totalmente abiertos a que nos consulten por correo, por teléfono, y evacuamos todas las consultas que tengan sin ningún inconveniente. Y lo que te decía al comienzo, ¿verdad? Los reglamentos de los fondos mutuos están todos publicados. Son un instrumento que está a disposición del público como para poder entender cómo funciona, los niveles de diversificación a los que está obligado el fondo, en qué puede y en qué no puede invertir. Entonces, la gente que invierte en el fondo mutuo o que quiere invertir, ¿verdad? Que está interesada, tiene toda la información disponible para justamente entender cómo funciona primero, ver cuáles son las reglas de juego, y una vez que se sienta en confianza, hacer la apertura de cuenta. Totalmente. Jan, te agradezco muchísimo tu tiempo, realmente un gusto poder conversar contigo, entender cómo funcionan estos instrumentos, poder explicarlo también a la gente, y también esto que hablamos, ¿verdad? De cómo ustedes que están en el negocio están viendo la evolución positiva realmente que está teniendo el mercado de capitales de Paraguay, las proyecciones que hay para el resto del año. Así que muchas gracias por estar con nosotros hoy en el programa. Muchas gracias, Samu. Esperamos estar de vuelta en breve. Gracias. Así estuvo con nosotros Jan González, gerente de finanzas corporativas de Regional Casa de Bolsa. Hacemos una breve pausa. A la vuelta seguimos con más Monitor Económico. Casa con fibra óptica personal, mucha velocidad que alcanza para todos. Estudiantes virtuales, home officers, gamers, streamers, youtubers, maratonistas de cine y niños. Muchos niños. Una sola conexión. Fibra óptica para pesos pesados. ¿Estás preparado? Personal, la fibra óptica más rápida del país.
Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, Estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. cada vez que elegís una marca. Le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. A ver, vos que estás escuchando, decime la primera marca de gaseosas que te viene a la mente. Ahora, sin pensar, decí una marca de mayonesa. Decí en voz alta el nombre de un shopping, ya. ¡Felicidades! Acabas de descubrir 3 marcas Top of Mind. Conoce a las demás el 14 de julio en los premios Top of Mind 2021 en Rakiura Resort. Top of Mind 2021. 10 años premiando a las marcas que construyen su propia cima. Presentado por Revista Plus y 5 días. Official Media Partner, Grupo Venus Comunicaciones. Colegio Cerritos, un lugar para crecer. Colegio Cerritos, con la mejor infraestructura. Contamos con plataforma online, clases personalizadas de refuerzos, inglés y computación desde los primeros niveles, seguimiento vía app y ferias culturales. Escríbanos al 0986-350-660. Excelencia en educación integral. Cerritos. Vamos a mirar en el monitor global los datos que ofrece la consultora SEI Consulting Group, que habla sobre cómo están las remesas, no solamente de Paraguay, sino de los distintos países de la región. Podemos mirar de qué manera se han estado comportando, remesas familiares de enero a abril, entonces con datos al primer cuatrimestre de este año, y los volúmenes de ingreso que hemos estado observando del dinero que envían los compatriotas que están radicados en el exterior y que envían al Paraguay. Fíjense ustedes, América Latina, ¿verdad? En general, el año 2019 se había reportado ingresos por 45 millones, en el 2020 obviamente por la cuestión de la pandemia, eso bajaba a 27 millones y ahora está en un 22 millones de dólares. La principal fuente de ingreso, si miramos países de América Latina, es obviamente Argentina, le sigue Brasil y en tercer lugar está Chile. La variación es de un 5%, ¿verdad? Si miramos un poco lo que es América Latina en 2020 respecto al 2021. Otra fuente de ingreso importante también que tenemos son los países de Norteamérica. Habíamos tenido en el 2019, en el primer cuatrimestre, ingreso de divisas por 29 millones de dólares. En el 2020, 19 millones de dólares y en el 2021 hubo una recuperación y tuvimos 25 millones de dólares en ingreso de divisas por remesas desde Norteamérica. Eso nos da también un crecimiento del 30%, ¿verdad? En el caso de Europa, obviamente España es la mayor fuente de ingreso de remesas. Habíamos tenido en el 2019 ingreso de divisas en el primer cuatrimestre por 100 millones, en el 2020 bajó a 82.8 millones y ahora volvió a subir a 102.9 millones de dólares en estos primeros 4 meses del año. Eso nos da una diferencia positiva de 20 millones de dólares más y un crecimiento o una variación de 24% de crecimiento. Por último, podemos ver también los ingresos de divisas de los compatriotas que están radicados en países asiáticos.
En el 2019 habíamos tenido en los primeros 4 meses del año ingresos por $2 millones, 2,4 millones de dólares. En el 2020 bajó a 1,8 y ahora nuevamente ha bajado a 1,7. Eso nos da una variación negativa del 7,4%. Si miramos el total, sumando todos los destinos de las remesas, o sea, el destino es Paraguay, digamos los países de donde vienen las remesas, mejor dicho, vemos que 2019 habíamos acumulado 179 millones de dólares en ingresos por remesas. En el 2020 había caído a 134 millones en los primeros 4 meses del año. Y en el 2021 hay una leve recuperación, recibimos remesas por 155 millones de dólares. Todavía no alcanzamos a los niveles que teníamos prepandemia del 2019, pero sí hay una variación positiva del 15,3% respecto a lo que se había reportado en el 2020, con lo cual nos muestra una lenta pero sostenida recuperación en el ingreso de remesas familiares. Por último, antes de cerrar, vamos a mirar cómo ha culminado nuestra encuesta. Hoy estuvimos preguntando a la gente lo siguiente: ¿tienes un capital que deseas invertir? ¿En qué tipo de negocio lo haces? En un banco en CDA nos dijo el 21%, en bolsa de valores nos dijo el 22%, en el sector inmobiliario nos dijo el 43% y en un ahorro en cooperativa nos dijo el 13,5% de una cantidad de 185 televidentes que han participado entonces de nuestro sondeo en el día de hoy a través de las redes sociales, y agradecidos también por su sintonía. De esta manera vamos cerrando. Te recuerdo que si querés hacer que ir a trabajar realmente sea toda una experiencia, tenés que conocer al Working, que te invita a conocer la experiencia conocida como Coworking Café, siguiendo todas las medidas sanitarias de 8 de la mañana a 19:30 horas, en el acceso principal de las terrazas del Paseo La Galería. Puedes reservar tu lugar escribiendo, mandando un mensaje al WhatsApp 0985 188 188. Este es un Coworking Café para colaborar, crear y también conectar con tecnología nunca antes vista en Paraguay. Por supuesto, también te damos el impulso que necesitas para seguir avanzando. En Tigo Business te ofrecemos los servicios que tu empresa necesita para convertirse en una gran empresa: conectividad SD-WAN, escritorios virtuales, ciberseguridad y mucho más. Ingresá a www.business.tigo.com.py y conoce de todos los beneficios. Tigo Business es una solución para cada negocio. Y con esto vamos poniendo punto final al monitor económico del día de hoy, agradeciendo su sintonía e invitándoles a que mañana nos vuelvan a acompañar a la misma hora aquí en el canal 5 Días. Será hasta entonces.